hay varias, ¿no? Pero hay una sinagoga, ellos lo llaman templo, judío, súper protegido, con unos moles de cemento por el tema de los atentados. Pero hay muchos ahí, ¿no? Hay muchos que pasan con el kipá. Y yo pensaba, ¿no? Todos estos son hijos de un milagro, ¿no? Todos estos son hijos de un milagro, porque nacen de este milagro. Y el Señor dice, ¿por qué se ríe Sara? ¿No? Y Sara nos habla de la esterilidad que descree. Hay una esterilidad que descree, que no es capaz de creer. Que aunque Dios en persona le diga algo, no lo puede creer. Y se ríe. Y Sara se ríe porque hasta parece que lo tomó como chiste, ¿no? Y a veces cuando nos dicen algo que es demasiado bueno o algo demasiado extraordinario, o que parece algo demasiado imposible para nuestra vida, o que nos encontramos con una promesa que en la palabra de Dios Él tiene para nosotros, casi nos reímos, porque nos suena a chiste, porque parece que hasta están haciendo burla de nosotros, ¿no? Y Sara parece interpretarlo así, dice, ¿cómo vamos a tener hijos nosotros si mi esposo ya es anciano? Y dice, ¿cómo voy a tener este placer de tener un hijo si ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo, ¿no? Pero a mí me preocupa esta pregunta. El Señor le dice a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No? ¿Por qué se ríe? ¿Y no será que a lo mejor en tu vida hay también una esterilidad que descree? Algo que no se puede producir, algo que Dios no puede hacer porque realmente no lo crees. Y a veces nos pasa, y no levanto por supuesto el dedo en esto porque yo soy el primero, en que a veces ante cosas tremendas que Dios nos dice, y cosas maravillosas, cosas que uno diría, qué bueno que sería que Dios hiciera esto en mi vida, nos aparece primero el descreimiento que la fe. ¿Por qué se ríe Sara? ¿No? ¿Y por qué no somos capaces de creer cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas? ¿No será que a veces hay cosas que no nos pasan o que no se producen en nosotros porque no las creemos? Porque Jesús dijo, ¿no? Al que cree, todo le es posible. Y estaba hablando de un muerto que llevaba 4 días en la tumba. Y a veces Dios no necesita hacer este tamaño de milagro en nuestra vida. A veces son cosas quizás mucho más sencillas que resucitar a un muerto de 4 días, pero más difíciles para Dios en definitiva porque no creemos. Y pienso en esto, ¿no? Una esterilidad que descree. Una esterilidad que se mantiene quizás por el descreimiento. Fíjese que muchas veces el descreimiento se basa en la lógica. Y esto es lógico. ¿Por qué? Porque Sara no menstruaba, porque Sara ya se sentía como consumida y porque su esposo era muy anciano. O sea, la incredulidad se basa en la lógica, pero la fe se basa en la palabra. Entonces, qué bueno es que vos, frente a los argumentos válidos de la lógica, puedas decir, yo tengo un Dios que ha creado la lógica, pero que también es capaz de producir en mi vida algo mucho más extraordinario de lo que podemos creer o entender. Qué bueno que en este día, en esta mañana, hombres y mujeres, porque este no es un mensaje solo para las mujeres, claramente, es para todos, aunque tomo ejemplos de mujeres en honor al día, pero es para todos. Una esterilidad que descree, ¿no? Sara, una esterilidad que descree. ¿Estás vos parada en este lugar? ¿Estás vos parado en este lugar? Quizás hay cosas que Dios te ha hablado a tu corazón, que te hicieron llenar tus ojos de lágrimas en algún momento. Promesas, cosas que descubriste en la palabra, cosas que en lo interior de tu corazón supiste que eran para vos, pero te reíste. O aún hoy mirando para atrás decís, qué ilusa, qué inocente que fui al creer que Dios podía usarme a mí para algo. La primera limitación para que Dios nos use somos nosotros mismos. Esta es esta incredulidad que surge del descreimiento, ¿no? Una esterilidad que descree. Frente a esto hay una alternativa diferente. Vamos a 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Otra mujer estéril. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9, ¿no? Ya algunos saben de quién estamos hablando, ¿no? De Ana. Otra mujer estéril, otra mujer de la que se hacía
se hacía burla, ¿no? Se hacía mucha burla, porque dice que aún su esposo no la entendía. Y entonces Ana, que aún era burlada por la otra esposa, porque dice el 1:7 que Penina la atormentaba hasta que Ana se podía llorar y ni comer quería. O sea, tenía un cuadro de depresión profunda Ana, ¿no? Y dice, ni comer quería, ¿no? Fíjense que a veces, y pasa hoy en día, los cuadros de tristeza o de angustia profunda quitan el apetito, ¿no? Es un fenómeno biológico cuando se produce un estrés muy grande. Y esto lo vemos en muchas chicas, adolescentes, y chicos también, pero en menor medida. Pero la angustia, ¿no? En el 1:15, Sara se reconoce, soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. Miren qué confesión le hace Ana a Elí después. Dice, soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. Una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. Se autoetiqueta como una mujer angustiada. Y realmente lo era. No tenía ganas de comer, no tenía ganas de vivir. Su compañera, porque eran las dos esposas de este varón, del Cana, dice, aunque la quería, porque dice que el Cana le daba a Ana una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril, ¿no? La esterilidad que ora. Si Sara me habla de la esterilidad que descree, Ana me habla de la esterilidad que ora. Vamos a leer el 1:9 de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Dice, una vez estando en Silo, que era el lugar donde estaba el tabernáculo, todavía no había templo, estaban las cortinas del tabernáculo en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, del tabernáculo, con gran angustia, acá vuelve a repetir esta idea, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. A llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello, que era un voto de consagración a Dios, el voto del nazareato, eso quiso decir acá. Sería un varón consagrado a Dios como efectivamente lo fue Samuel. Y el 18 dice lo siguiente. Elí le dice, gracias, ella le dice, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió, fíjense, se despidió y se fue a comer, y desde ese momento su semblante cambió. La RB60 dice, y no estuvo más triste. Comió y no estuvo más triste. Ahora, si leemos todo el primer capítulo, vamos a ver que en ningún momento Dios le dijo que iba a contestarle esa promesa, cosa que efectivamente pasó. Pero no es que Ana se fue con la promesa del cumplimiento, no es que descendió un ángel y le dijo, Dios ha oído tu voz, se cumplirá conforme al deseo de tu corazón, como alguna otra vez ha pasado. Nada de eso, nada de eso. Ana se fue con el mismo silencio celestial con el que vino, pero ella logró entregar su angustia al Señor. Y esta es la esterilidad que ora. Porque en lugar de descreer, como le pasó a Sara, Ana es una mujer que cree. Ana cree en el poder de Dios. Por alguna razón ella no entiende. Ella cree pero no entiende. Y tal vez nos pasa en nuestras vidas, que hay cosas que nos pasan y no entendemos. Y aún experimentamos la incomprensión de los que nos rodean, aún de nuestros seres queridos, y aún la burla, como le pasaba a ella con Penina. Entonces, tal vez la angustia domina nuestro corazón, y aún cosas normales como el deseo de comer se nos van, y se nos va el placer de un montón de cosas en la vida por esta angustia. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. ¿Cuántas veces en nuestras vidas esta frase describe nuestra realidad? Pero qué bueno lograr dar ese paso más, porque muchos nos quedamos en esto.
y llegamos a la presencia del Señor y oramos y nos desahogamos, pero nos vamos y seguimos con la misma angustia. Ana logró dar un paso más, realmente hizo una entrega, realmente entregó su aflicción, ¿no? Entregó su dolor, realmente pudo romper esa cadena que la ataba a ese dolor, y aunque no recibió en ese momento una respuesta, ella en su corazón supo que, como esos remolcadores que entregan su... ¿Vieron cuando uno viene con la bolsa del súper cargada que le corta los dedos porque cada vez la hacen más finita y uno le va cortando los dedos y de golpe llega a la casa y larga la bolsa del súper y siente que los dedos dejan de ser azules para volver a su color normal? Ese alivio que uno siente de haber entregado la carga, ¿no? Bueno, el corazón a veces necesita deshacerse de estas bolsas de supermercado que están lacerándonos, ¿no? Y a veces nosotros esperamos recibir la respuesta. Y qué bueno es cuando tenemos una respuesta y Dios nos dice, sea hecho conforme a tu voluntad, como otras veces Jesús mismo dijo en su paso por la tierra. Pero a veces no tenemos esa respuesta. Pero este grandioso acto de fe, por eso Ana es un ejemplo de fe, ella dice que no estuvo más angustiada. La NBI traduce, su semblante cambió. O sea, cambió su cara, cambió su corazón, cambió su apetito, cambió su cuerpo. Quiere decir que esas hormonas del estrés que estaban comprimiendo de ese modo su cuerpo, que le impedían hasta tener ganas de comer, desaparecieron. Quiere decir que esta paz que empezó por el espíritu, se tradujo en el alma, porque su semblante, su angustia se fue, y finalmente impactó su cuerpo, porque las hormonas del estrés, que son las que quitan las ganas de comer, cuando uno está frente a un examen, por ejemplo, hablemos de cosas más simples, ¿no? O en un velorio, en un momento de angustia, no tiene hambre. ¿Por qué no tiene hambre? Porque el estrés, las hormonas del estrés, la adrenalina, quitan el apetito. Entonces, esta mujer estresada, angustiada hasta el extremo, recupera el apetito. Quiere decir que la sanidad en su espíritu llevó a una sanidad en su alma y finalmente impactó en una sanidad en su cuerpo. Qué bueno que en esta mañana no solo vengas a desahogarte en la presencia del Señor, sino que además puedas creer que Él se hace cargo. Él se hace cargo. Y este paso requiere una fe muy grande, porque requiere la confianza de entregar, de soltar amarras, de decir, te entrego mi aflicción, como dice esa canción, mi vergüenza yo te doy, lo estoy cambiando por el gozo de Dios. Esta canción es la que podría haber cantado Ana ese día. Es difícil de cantar esto también, ¿no? Porque requiere esa gracia, esa fe muy grande de entregar por completo, de que el Señor se haga cargo, de poder depositar, ¿no? Dice la Biblia que nosotros podemos entregar nuestra aflicción. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, dijo Jesús, y yo los haré descansar. Y esta promesa es una promesa del propio Señor Jesucristo que llevó nuestras cargas. Así que Sara me habla de la esterilidad que descree, Ana de la esterilidad que ora, pero hay otra esterilidad. Acompáñenme a 2 Samuel 6:20. Creo que Gabriel tocó hace domingos atrás un poquito esta historia, ¿no? Cuando finalmente el tabernáculo que estaba en Silo, algunas décadas después, es finalmente trasladado por David, 2 Samuel 6, es finalmente trasladado por David a Jerusalén. Pasan muchos años, muchas décadas, pero el arca es trasladada a la ciudad de Jerusalén. Y bueno, ustedes saben que el primer intento fracasó porque lo llevaron con el carro nuevo y murió Usa, y bueno, al tiempo después lo vuelve a llevar. Cuando finalmente el arca entra en Jerusalén, David danzaba y estaba feliz y estaba contento y bailaba en la presencia del Señor. Pero fíjense lo que dice el versículo 20, o el 16 si quieren. Sucedió que, 2 Samuel 6:16, ese todavía no estaba ahí proyectado, pero se los leo yo porque es como el preámbulo. Dice, sucedió que al entrar el arca del Señor en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que era su esposa, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio, ¿no?
El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David había preparado, la instalaron en su sitio y David ofreció holocausto y estaba contento. Y después de ofrecer holocausto y bailó y había una multitud y repartió una torta. Bueno, excelente. Y él vuelve a su casa. Ahora sí, al versículo 20. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: qué distinguido que se ha visto hoy el rey de Israel, mostrando los calzoncillos, porque eso es lo que quiere decir, desnudándose como un cualquiera. Sí, eso, porque los calzoncillos ellos no usaban pantalones, entonces si un varón bailaba, lógicamente se le veían los calzoncillos, literalmente, en presencia de las esclavas de sus oficiales. Y David le responde: lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquiera de tu familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirían honores. Y el 23, y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. El estigma de Mical. Nunca pudo ser madre. En medicina a veces vienen mujeres que no pueden tener hijos y consultan al médico. Y lo que el médico les pregunta es si alguna vez tuvo hijos o si alguna vez quedó embarazada. ¿Por qué? Porque la medicina distingue entre lo que es la esterilidad primaria y la esterilidad secundaria. Esterilidad primaria se le llama a una mujer que nunca logró quedar embarazada. Esterilidad secundaria se le llama a una mujer que pudo quedar embarazada, pero que por algún motivo ese embarazo no prosperó, o a lo mejor tuvo un hijo, pero ahora no puede tener más. Esto se llama en medicina esterilidad secundaria. Bueno, la de Mical es una esterilidad secundaria. ¿Y por qué se llama esterilidad secundaria en medicina? Porque evidentemente no hubo un problema de origen, porque esa mujer en algún momento pudo quedar embarazada. Quiere decir que hubo una causa, que es la causa primaria, que es la que generó una esterilidad secundaria. O sea, hay una causa primaria a su esterilidad. No es una esterilidad primaria, no es una mujer estéril de origen, digamos. Es una mujer que ha quedado estéril por otra causa. Puede ser una causa infecciosa, una causa anatómica. Hay muchas causas de la esterilidad secundaria. Pero quiere decir que el problema principal de esa mujer no es la esterilidad. El problema principal de esa mujer es la causa que generó la esterilidad. Porque el médico sabe que si la esterilidad es secundaria, a lo mejor eliminando la causa primaria, cosa que muchas veces esto pasa, la mujer logra quedar embarazada. Porque se eliminó la causa de la esterilidad. Mical tiene una esterilidad secundaria. Sara y Ana eran mujeres con esterilidad primaria. Nunca pudieron tener hijos. Mical podía tener hijos, pero no lo tuvo por una esterilidad secundaria. Hay una esterilidad espiritual que se adquiere. Hay cosas en nuestra vida que pueden determinar que hoy no prosperemos. No estoy hablando ahora en términos espirituales. Esterilidad en el sentido de no progreso. Esterilidad en el sentido de no crecimiento. Esterilidad en el sentido de no avanzar con vidas, de no llegar a otras vidas, de no desarrollarme yo en mi propia vida. No, una esterilidad. Esto pasa en las plantas también. ¿Qué pasa si una planta no da flores? Uno se preocupa. ¿Qué pasa si una tierra no produce pasto? Algo pasa, porque la vida se abre camino. La vida espiritual también. La vida se abre camino siempre. Entonces, lo normal es que la vida nazca, crezca y se reproduzca, y también muera, pero nazca, crezca. Esto es lo normal en el ciclo vital. Es la vida que Dios ha determinado. También la vida espiritual. Entonces, ¿por qué mi vida no crece? ¿Por qué mi vida no avanza? ¿Por qué mi vida no se reproduce? Esto no es salir a una casa de brujas, ahora que estamos cerca de Halloween, no es salir a una casa de brujas buscando ¿qué habré hecho yo mal para que me pase esto? No. Es identificar si realmente no hay en nuestra vida un estorbo, un impedimento, algo que esté impidiendo que mi vida se reproduzca y crezca. Mical nos habla de una esterilidad que se adquiere, y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Qué triste sentencia.
Ella siguió viviendo, siguió en el palacio y siguió siendo la esposa de David. Pero a partir de la burla y del desprecio, su vida dejó de tener fruto, ¿no? Esto ha tenido y tiene una connotación importante en el plano de la fe. En el plano de la fe. Muchas veces, y yo también, me he reído y me he burlado de expresiones espirituales que hoy me da vergüenza a mí decir que alguna vez me reí de eso o me burlé. Ojo con el estigma de Mical, porque Mical se burló de alguien que estaba adorando y alabando al Señor. Así que mucho cuidado cuando nosotros juzgamos o prejuzgamos la manera en que otros se expresan o se dejan de expresar. Cuando nosotros nos ponemos en jueces, en victimarios a veces, en verdugos de lo que otra persona vive o experimenta en su relación con Dios, cuidado, porque está 2 Samuel capítulo 6 en la Biblia para recordarnos que una mujer no pudo tener hijos, nunca pudo festejar el Día de la Madre por haberse burlado de la manera en que su esposo celebraba una victoria espiritual. Así que yo te animo en esta mañana a que hagas un diagnóstico, que hagamos yo también, un diagnóstico primero personal, segundo familiar y también como iglesia, porque tenemos que crecer. ¿Qué nos está impidiendo crecer? Nosotros los pastores nos preguntamos mucho esto permanentemente y oramos al Señor, porque toda congregación tiene que crecer y tienen que venir personas nuevas y tenemos que multiplicarnos en otras vidas. ¿Qué nos está impidiendo? ¿Hay algo en mí? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, pastor? ¿Qué está impidiendo? Entonces quizás es tiempo de que yo me replantee, de que todos nos replanteemos desde nuestro lugar. ¿Hay algo que está impidiendo que nuestra congregación crezca más de lo que debe crecer? Son buenas preguntas para hacernos. Tenemos que ser valientes y preguntarnos esto. Preguntarnos en nuestra familia, preguntarnos en nuestra vida personal. Porque lo normal, el crecimiento espiritual, es algo normal. Es lo que debe ocurrir, no es la excepción, es la norma. La norma en la vida espiritual es el crecimiento. ¿Por qué? Porque Dios da la vida. Y nosotros tenemos que crecer. Pablo le escribía esto ¿se acuerdan? A Filemón. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Este es el deseo. Yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es una prosperidad integral en nuestra vida, de la cual la material es secundaria o anecdótica. Lo más importante es la prosperidad espiritual, la prosperidad emocional, la prosperidad en nuestra vida. ¿Por qué no nos sale servir? ¿Por qué no tenemos yo no tengo una vocación de decir, sirvo al Señor? ¿Por qué no predico? ¿Por qué no abro mi boca para hablarle a otros de Jesús? ¿Por qué no busco la manera de bendecir a un hermano, de llamarlo, de preocuparme por qué no viene? ¿Por qué en definitiva no se manifiesta la vida espiritual normal en mí? ¿No será que como estas mujeres que alguna vez tuvieron hijos y hoy no pueden, van al médico y el médico le hace un montón de estudios y de golpe dice, acá está el problema, acá está el problema. Tome este antibiótico, eliminamos la infección y usted va a poder quedar embarazada. Y esto es extraordinario porque es la meta de todo ginecólogo y obstetra, lograr que la mujer alcance un embarazo. Es una alegría inmensa, justifica todo lo que el médico ha estudiado y ha avanzado, lograr que esa mujer pueda tener este placer, porque Sara lo definía como un placer. Entonces, esto es importante. Así que hay una espiritualidad que descree, que dice, no, yo me río, me causa gracia, que hasta me parece un chiste que Dios me diga que me puede bendecir, que Dios me diga que puede usarme, que Dios me diga que puede hacer algo conmigo. La otra es una esterilidad que ora, que no entiende capaz por qué me pasa esto, que se angustia, que se aflige, que hasta afecta el cuerpo, pero es una esterilidad que no pierde la fe, que va allí donde está el Señor y clama y busca y logra entregar. Pero hay otra esterilidad que es reversible, gracias a Dios. No lo fue en el caso de Mical, pero en tu vida y en la mía es reversible, porque eliminando la causa de la esterilidad secundaria, el embarazo se produce. La vida se expande, la vida avanza, la cosa
funciona. ¿Cuál es el estorbo? ¿Cuál es la piedra en tu zapato espiritual que te impide caminar? ¿Cuál es el velo delante de tus ojos que te impide ver? ¿Cuál es la espina en tu corazón que te impide reír, que te impide alabar? Quizás una falta de perdón, quizás un antiguo problema, quizás una no resolución, un no cumplimiento de algo que Dios dijo que tenías que hacer. Pero hay que resolverlo. Y Dios te da las herramientas. Porque si Dios te está mostrando que tu esterilidad es secundaria, es porque quiere también revelarte en su diagnóstico cómo esto quitarlo. Y finalmente, vamos a la última, que es la más extraordinaria de todas. Una esterilidad que bendice. Y no voy a usar, hablando de las madres de lo inesperado, porque la madre de lo inesperado por excelencia, ¿quién es? María de Belén. Pero no voy a usar a María de Belén esta vez porque siempre uso a María de Belén. Quiero ir a Lucas capítulo 2, versículo 36, en relación a Jesús. Pero es una mujer de la que se habla poco, que también se llama Ana, un nombre muy común en esa época. Lucas capítulo 2. Miren lo que dice de esta mujer, que solo esto se dice y solo aparece en el Evangelio de Lucas, esta mujer, Ana, hija de Fanuel. Lucas 2:36. Miren lo que dice acá. Lucas 2:36. O sea, Jesús se había presentado en el templo. ¿Se acuerdan que a los 8 días fue presentado en el templo para ser circuncidado? Y dice que, versículo 36, ahí en Jerusalén había también una profetisa, Ana, hija de Penuel o Fanuel, de la tribu de Aser. Es decir, no era de la tribu sacerdotal. Era muy anciana, casada de muy joven. Había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Quiere decir que es una mujer que tenía más de 100 años, probablemente 106, 107 años de vida. Muy anciana, dice, muy anciana. Y dice que había permanecido viuda hasta la edad de 84 años, ¿no? Y dice, nunca salía del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Dice que nunca salía del templo, ¿no? En ese momento el templo representaba la presencia de Dios. Dice, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Y llegando ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Hasta donde nosotros podemos saber, Ana no tuvo hijos, ¿no? Enviudó muy joven, muy jovencita, y no sabemos si vivió 84 años después de su viudez o tenía 84 años en este momento. Hay ahí una diferencia de traducción que no viene al caso. Era una mujer muy anciana, que hasta donde sabemos no había tenido hijos, pero esta es una esterilidad que bendice. Y Ana podría haber elegido quejarse. Ana podría haber elegido el camino de lo que le falta, ¿no? Haber dicho, a mí me falta esto, yo perdí a mi marido, yo enviudé muy joven, me quedé sin esposo, no tengo hijos de mi esposo, no tengo quien me cubre. Acuérdense que en ese momento no había pensiones, no había jubilaciones, no había asistencia social, no había ningún plan ni nada por el estilo, no había la bolsa de nada. Dependía de la caridad pública. Y esta mujer, lejos de quejarse, dice que todos los días adoraba de día y de noche a Dios con ayuno y oraciones. Es más, se transformó, hasta donde yo logro ver, en la primer evangelista del mensaje de Jesucristo. Porque dice aquí que llegando ese mismo momento Ana y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Quiere decir que Ana es la esterilidad que bendice. Mira, Dios es consciente que en tu vida y en la mía faltan cosas. Es más, nosotros somos conscientes. Quizás vos podés decir, esto que a mí me falta es indispensable. A mí me falta un marido, a mí me falta un esposo, a mí me falta un hijo, yo enviudé, yo perdí esto, no tengo esto, me falta lo otro.
Quizás vos y yo podemos hacer una competencia, o acá podemos hacer una competencia pública de a ver quién está en el podio de lo que más le faltan cosas. Y va a estar dura la competencia, porque todos somos conscientes y creemos que nos faltan muchas cosas. Pero Ana, que era consciente que le faltaban cosas, en lugar de encerrarse en lo que le faltaba, se apropió de lo que tenía. Se apropió de lo que tenía. Hizo de su esterilidad una fuerza para bendecir a otros con un mensaje que ella tenía para dar. Dice que en el mismo momento Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Cuánto tiempo vamos a estar mirando lo que nos falta en lugar de poner el foco en lo que tenemos? Porque si nos ponemos a pensar, es tanto lo que tenemos, y si nos ponemos a pensar, con mucho menos de lo que tenemos, podríamos hacer mucho más de lo que hacemos. Lo repito, con mucho menos de lo que tenemos, podríamos hacer mucho más de lo que hacemos. Yo el primero, por eso hablo en primera persona del plural. Entonces, qué bueno que Ana nos haga pensar que hay una esterilidad que bendice. Hay cosas que en tu vida pueden faltar, pero que las podés mirar como una maldición o como una bendición. Lo de Ana, aunque a los ojos humanos era una maldición, desde la perspectiva de Dios era una bendición. Entonces, ¿por qué no empezar a pensar en este día que hay una esterilidad que bendice? Hay cosas que te faltan, pero que Dios puede transformar lo que te falta en una bendición. Miren, repasaba la historia de la viuda, ¿no? De la viuda y las jarras de aceite. Entonces, dice que esta viuda, está en Segunda Reyes esta historia, va a Eliseo y le dice, no tengo más nada. Y Eliseo le dice, pero, ¿qué tenés ahí? Tengo una vasija vacía, con un poco de aceite. Bueno, le dice, andá y pedile a todos tus vecinos, todas las vasijas que tengan, y empezá a volcar aceite en esas vasijas. Y dice que el aceite se empezó a multiplicar, y a multiplicar, y a multiplicar, y mientras hubo vasijas, el aceite siguió fluyendo. Y cuando ella dice, ya no hay más vasijas, entonces el aceite cesó. Quizás vos digas, yo tengo una vida vacía, que solo tiene un poco de aceite, el Espíritu Santo. Si esta mujer, si esta viuda se hubiera quedado con la idea de lo poco que tenía, lo único que le hubiera quedado era lo poco que tenía. Pero en tanto ella empezó a buscar vasijas vacías, vidas que no tenían ni siquiera lo que ella tenía, ahí empezó a fluir la bendición. Y no solo se llenó ella de sus vasijas, sino que además pudo bendecir las vidas vacías de los que le rodeaban. En este Día de la Madre, te animo a ser madre, a ser padre de lo inesperado. A que prepares tu corazón para recibir cosas que ojo no vio, que ni oído oyó, que ni siquiera han subido en el corazón del hombre. Y son las cosas que Dios tiene preparadas. No solo para la eternidad, sino aún para aquí. ¿Estás preparada? ¿Cuál de todas estas historias describe la tuya? ¿Sos una persona que descree? ¿O sos una persona que está orando sin entender? Y que quizás estás consumida por la angustia o consumido por la tristeza. Quizás tu esterilidad es secundaria y responde a cosas pasadas que nunca fueron a la cruz de Cristo. Qué bueno que hoy puedas entender que hay una esterilidad que bendice. Que no está en lo que falta el problema, sino está en lo que tenés la solución. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Quiero invitarte a que cierres tus ojos y que puedas pensar que ya tenemos mucho más de lo que necesitamos. Pero a mí me encantaría haberme casado. Claro,
Yo quisiera ya tener una novia, un novio, y sí. Yo quisiera que mi pareja hubiera prosperado, por supuesto que sí. Yo quisiera que mi esposo o que mi esposa fueran cristianos, y sí. Yo quisiera que mis hijos conocieran al Señor como yo un día lo conocí, y sí, por supuesto que sí. Son todas cosas que nos faltan. Que Dios en su momento puede resolver y Él puede hacer un milagro, claro que puede. Pero en este momento quizás Dios lo que te está pidiendo es que el poco aceite que haya en tu vasija sea puesto al servicio de los que no tienen absolutamente nada en sus vasijas. Y puedas pensar que es mucho más lo que tenemos que lo que nos falta. Los que como yo tenemos corazones egoístas, tenemos que hacer este esfuerzo de entender que no necesitamos más que lo que tenemos. Es más, que tenemos muchas cosas con las que podríamos bendecir y nos las guardamos. Quizás una buena palabra en las redes sociales. Quizás un llamado a esa persona. Quizás hoy es el día para saludar a alguien con quien no te hablas hace mucho, pero que es madre. Y quizás hoy puedas decirle, mira, yo sé que no nos hablamos, yo sé que no tenemos mucha relación, pero hoy oré a Dios por tu vida, porque vos sos mamá y hay bendición en ser madre. No sé, pero hay indudablemente cosas en mi vida y en la tuya que Dios las ha puesto para bendición. Hay dones que son para bendición y hay carencias que son para bendición. Hay cosas que tenemos que son para bendición y hay cosas que nos faltan que son para bendición. Y déjame decirte que en la historia humana son más las personas que faltándole cosas han dado a la humanidad que los que sobrándoles cosas han hecho lo mismo. La historia humana se construye a partir de las carencias más que de los sobrantes. Porque es las carencias las que nos hacen buscar a Dios. Son las carencias las que nos hacen fuerte. Son las carencias las que, como Ana, nos llevan a la presencia de Dios a doblar nuestras rodillas. Son las carencias las que nos hacen, como la otra Ana, la hija de Fanuel, a anunciar a otros lo que para nosotros ha sido una bendición. Pensá en este día. Seamos madres y padres de lo inesperado. Seamos capaces de cobijar en nuestro seno cosas que todavía ni siquiera imaginamos. Dios puede hacer en nuestras vidas cosas extraordinarias, no con lo que nos sobra, sino con lo que nos falta. Porque cualquiera hace grandes cosas con lo que sobra, pero muy pocos hacen grandes cosas con lo que nos falta. Porque para hacer cosas con los que nos sobran, solo necesitamos creatividad, pero para hacer cosas con lo que nos falta, necesitamos el poder de Dios. Necesitamos, porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Cuando soy consciente de lo que me falta, entonces apelo al poder de Dios. Cuando, como Ana, me faltan hasta las ganas de comer, es ahí donde voy al tabernáculo del Señor y empiezo a buscar que sea no yo, sino la gracia de Dios en mí. Padre, en este momento oramos. Yo quiero orar por mi propia vida, pero también por cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que tú nos ayudes, para que tú nos guíes, para que tú nos hables. Quizás, Señor, hay estorbos que después de haber sido prósperos y de bendecir y de crecer, hay estorbos que nos han llevado a una esterilidad secundaria. Que hoy nuestra vida se asemeja a esas praderas argentinas asoladas por la sequía, donde la tierra se resquebraja y no puede crecer más que espinos y abrojos. Pero, Señor, tú eres el que riega, tú eres el que llena. El que cree en mí, de su interior correrán esos ríos de agua viva. Señor, oro para que en esas praderas estériles que pueda haber en esta mañana, o en los que escuchen alguna vez este mensaje, tú hagas correr tu río de agua viva. Sea tu río en esta mañana sobre nosotros. Yo te invito a orar ahí. Si el Señor te está mostrando en tu corazón estorbos, piedras en el zapato, espinas, diques que están impidiendo
el fluir del Espíritu de Dios, que puedas hoy volcar tu corazón y decirle: Señor, Señor, creo firmemente que la bendición con que has bendecido a estas mujeres de la Biblia también es para mí. Sé, Señor, que es así. Y quizás me des un hijo como a Ana, y quizás no me des un hijo como a la otra Ana. Pero de las dos maneras, Señor, con hijos o sin hijos, una Ana y otra Ana merecieron figurar en las páginas eternas de la palabra de Dios. No por lo que tenían, sino por lo que hicieron con lo que no tenían. Padre, oro en esta mañana. Yo te animo ahí a creer y a decirle: Señor, yo creo firmemente que tú eres poderoso para hacer en mi vida todas las cosas mucho más abundantemente de lo que puedo pedir o entender por el poder que actúa en mí. Esto es palabra de Dios. Y no es una palabra de Dios a uno solo, porque está en plural. Y la dice el apóstol Pablo. Él es poderoso para hacer en nosotros todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o aún entendemos, por el poder que actúa en nosotros. Yo quiero animarte a ser de la estirpe de Ana. Mi abuelo, como Ana, tenía 100 años o más. Y él se sentaba en la plaza, caminaba 100 metros, porque era todo lo que podía caminar de su casa hasta la plaza. Y se sentaba en esos bancos de la plaza para predicar el evangelio a los que se sentaban a su lado. Lo mismo que hacía Ana, de avanzada edad, viudo hacía tiempo, pero creyendo que todavía él tenía una palabra del evangelio para dar a los que no creían. Y si Ana pudo, y si mi abuelo pudo, yo puedo. Y vos podés. Y quiero animarte a que seamos prósperos, a que comentemos a otros, le hablemos a otros. Tal vez en este día hay mujeres que han perdido hijos. Tal vez hay hijos que han perdido madres en este día. Tal vez hay personas que necesitan esa palabra de esperanza que nosotros tenemos. Tal vez hoy podés hacer lo que hizo Ana. De tu necesidad y de tu carencia, sacar fuerzas en el Señor para bendecir a alguien que ni siquiera tiene lo que vos tenés. Señor, oro en esta mañana, moviliza nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Guíanos a romper, a salir de nuestra franja de comodidad, a ser expectantes de lo inesperado. ¿Quién se anima a esperar lo inesperado de Dios? ¿Quién está dispuesto? ¿Quién cree firmemente que independientemente de la edad, de la condición, de la situación física, social, emocional, familiar, matrimonial, Dios puede hacer algo con nosotros? Puede hacer algo con tu vida. Y qué bueno que lo creas. Y qué bueno que lo vivas. Y que aún si no lo ves, puedas, como Ana, ser la madre de lo inesperado. Porque es la esterilidad que ora la que logra finalmente el fruto. Gracias, Señor. Guíanos. Ayúdanos. Ministranos. Ministranos en esta mañana. Tú eres el Dios que adoramos. Derrotó la muerte. Derrotó el pecado. Gracias, Señor. Nadie hay como tú. Y hoy, Señor, creemos que este Dios que adoramos es poderoso para hacer en nosotros estas cosas y aún más. Vas a tomar, quiero invitar al grupo de alabanza a que cantemos esta presentación.